Hola, Mónica. Uy. ¿Estás ahí? Mónica. Mm. Buenas. Hola, Moni. ¿Qué tal? Perdón, Oh, ¿se escucha? ¿Escucha? ¿No me escuchás? ¿En serio? ¿Y así me escuchás? Ah, hola. Hola. ahora sí. Ah, bueno. Entonces me saco los auriculares. ¿Qué haces, Moni? Perdón la demora, pero no habían agendado la clase. Así que tuvimos, nada, que armarlo rapidito. ¿No me escuchás? Ahora sí. Ah, Ahora bueno. sí. Va Hola, bien, hola, va Moni. bien. Ay, qué poquitos que somos. ¿Qué somos, vos y yo? Vos y yo. Otra vez, pobre, qué tortura. Pará, la clase pasada también fuimos nosotras dos nada más. Claro, ¿te acordás que no se grabó además? Sí, pero ahora está grabando. Muy bien, genial. Ahora esto está grabando. A ver, Ahora está vamos a grabado, chequear así que me si tengo está que cuidar. grabando. Me tengo que Perfecto. cuidar. Bueno, Moni, bueno, vamos a repasar nosotros entonces, ¿sí? Los próximos dos trabajos. ¿Los arrancaste ya? No, todavía no. Bueno, mejor. Arrancamos de cero entonces, ¿sí? Dale, dale. Dale, vamos a compartir el PowerPoint. Vos me avisás cuando esté. Espera, ¿eh? No, avísame cuando ahí se está armando. A ver, me parece que ahí lo vas a empezar a ver. Todavía no, no arrancó. A Ahora sí. ver, estamos. Espera porque me está spoileando todo. Yo cierro los ojos. Vos no mires, porque esto No mires, no mires. no es así, ¿eh? Es con la primera. Tomo mate, mira, no te miro. Ahí está. Bueno, ¿ahí lo ves? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, nuestra segunda entrega que tiene fecha para el 30 de mayo, así que tenemos un montón de tiempo, ¿sí? Consta nuevamente de dos trabajos prácticos. En el primero tenemos que describir, ¿sí? Es un trabajo que tiene que ver con la trama descriptiva. Y el segundo con la escritura automática. Vamos con el primero. El primero lo que nos pide es describir un lugar abierto, ¿sí? Que puede ser un paisaje, una ciudad, puede ser una pintura. No sé si vos ya elegiste alguna imagen. No, 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 todavía no, ni lo miré. Bueno, no Así importa. que después voy a Bueno, elegir. la idea es que vos elijas un lugar abierto, ¿sí? Y a partir de ahí lo puedas describir, ¿no? Un poco para repasar, describir básicamente es, ¿no? Dice el texto, pintar con palabras, ¿no? Poder crear una imagen y una imagen mental, ¿no? En la persona que lee esa descripción, de manera que pueda, a partir, ¿no? De la palabra, poder componer esa imagen mental. Hola, Flor.
Bien, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Básicamente, en primera instancia, reconocer las diferencias entre decir y mostrar, ¿no? Vos vas a ver que en el material y también en el material accesorio, que acá tengo el link, ¿no? Se habla un poco de cuál es la diferencia entre decir y mostrar, ¿no? Y cuál es, la verdad, el más efectivo al momento de poder llegar un poco más al lector, ¿no? Y hacerlo trabajar. La diferencia es que cuando uno dice, ¿no? En este caso utiliza términos mucho más abstractos, ¿sí? En cambio, cuando muestra, que utiliza recursos como las imágenes, las metáforas, sobre todo las imágenes, lo que hace es tratar de eh, hacerle, hacerle creer al lector que no hay una distancia, no hay un intermediario, ¿no? Entre eso que está siendo descrito y aquel que puede recrear esa imagen mental. ¿Sí? No hay alguien que nos diga cómo es. ¿Se entiende? Ujú. Cuando uno dice, básicamente está en parte como imponiendo una imagen, ¿no? Una imagen propia. En cambio, cuando uno muestra, le otorga al otro la posibilidad de reconstruir esa imagen también dependiendo de sus propias determinaciones, sí, ¿no? A partir de cómo, de cuáles van a ser los vínculos, ¿no? Y estas relaciones significativas a partir también del recuerdo, ¿no? Y de lo que uno tiene como bagaje y que le permita a partir de esa palabra crear esa foto, ¿no? Esa foto mental. ¿Se entiende? Ujú. Por eso se dice que es mejor mostrar, ¿no? Que decir, que es como presentar el trabajo terminado. Obviamente también lo que se propone es fortalecer, ¿no? el ejercicio de componer imágenes dinámicas y estáticas e identificar los aspectos particulares e indispensables para la caracterización de un espacio y para crear la atmósfera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para describir, o sea, no existe una descripción total. Uno cuando describe, lo primero que tiene que hacer es, luego de elegido, ¿no? Lo que quiere describir, es poder tener la capacidad de observar y de discriminar qué elementos, ¿sí? Hacen de eso y no otra cosa. Nosotros tenemos que, al momento de describir, para ser efectivos, tenemos que encontrar las particularidades de eso que describimos. Porque, por ejemplo, si yo describo a una persona y digo que esa persona es de mediana estatura, tiene 2 brazos, 2 ojos, ¿no? 2 orejas, básicamente estamos describiendo a cualquier persona. Para que esa imagen mental se dé en la cabeza de este lector, nosotros tenemos que hacer que las particularidades que nosotros observemos y necesitemos que el otro pueda reconstruir sean realmente únicas, ¿no? Sean de verdad particularidades de esa persona, objeto o espacio que nosotros tengamos que describir. ¿Se entiende? Por lo tanto, hay que abusar mucho el criterio y la mirada, ¿no? Como para saber qué hace de eso y no otra cosa. Y por lo tanto podamos transferir, digamos, ¿no? Esa imagen a la mente del lector. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Bien. No sé si ustedes ya vieron la diferencia entre espacio y atmósfera, no. ¿no? Bueno, el tema es así. El espacio, básicamente, hola Flor, el espacio es el lugar, ¿no? El lugar físico, ya sea abierto o cerrado, ¿no? En cambio, la atmósfera es el tono emocional que se respira en ese lugar. Es el sentimiento que ese lugar nos transmite. ¿Se entiende? Ujú. Por ejemplo, una de las técnicas más importantes del gótico, ¿no? Del relato de terror, es la descripción, ¿no? La descripción es básica para el gótico. ¿Por qué? Porque el gótico lo que propone es generar miedo, ¿no? Ese es el objetivo principal, generar miedo. Para eso se va a valer de descripciones. Esas descripciones de espacio, que en el gótico primario, en el original, ¿no? Tenía que ver con lugares oscuros, ¿no? Aislados, la percepción también, el empleo de muchas imágenes no solo visuales, sino también auditivas, el silencio o algún sonido, ¿no? Eso lo que hace no solo es
crear un espacio, sino generar una atmósfera, ¿sí? Es decir, esa sensación, esa emoción, la sensación de aislamiento, de soledad, de indefensión, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, la idea es que nosotros podamos describir un espacio y crear una atmósfera. ¿Cómo nos sentimos en ese lugar? ¿O ese lugar qué te hace sentir? Por lo menos a uno, ¿no? Sobre todo si la descripción, si uno propone la perspectiva de la descripción subjetiva, ¿no? ¿Cómo me impacta a mí? ¿Cómo me atraviesa a mí? El escritor, ¿no? ¿Cómo me impacta a mí? ¿Cómo me atraviesa a mí ese espacio? ¿Qué me genera a mí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Eso O tiene que sea, estar escrito, lo que me genera a mí, o yo tengo que intentar provocar en el lector eso que me genera a mí? puede ser las dos cosas. Volvemos a esto de decir y demostrar, ¿no? O sea, Ok. nuestra tarea es elegir una imagen de un espacio abierto y describirlo. Nosotros, ahora vamos a ver, podemos elegir formas y perspectivas de descripción, ¿sí? Ah, ok. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, una frase de Eduardo Machea dice, los textos literarios en que prima la estrategia de mostrar consiguen resultar más estimulantes para el lector porque lo que hace es esto, ¿no? Ejercitar la imaginación y esta capacidad de poder reconstruir, ¿no? Lo que en la palabra, nos propone que es un lugar, ¿no? Por eso hay una diferencia que acá lo puse en colores, que no es lo mismo decir Juan era pobre que Juan vestía cotidianamente harapos. Básicamente no es lo mismo. Cuando utilizo la palabra pobre es una palabra general, ¿no? Y es abstracta. En cambio, si digo que vestía harapos, yo me lo estoy imaginando. No sé ustedes, pero como que yo lo veo. Y no es lo mismo. Y me permite inferir la pobreza sin tener que decirlo. ¿Sí? Y trabaja más el lector. Ahora, respecto de esto del espacio y la atmósfera, vamos a la plaquita 2, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos, por lo pronto, 4 opciones para poder trabajar la descripción, ¿sí? Respecto de esto de si necesitamos decir o plantear el tono emocional, ¿no? Eh, nosotros podemos elegir dos perspectivas, ¿sí? Ser objetivos o ser subjetivos cuando describimos. Entonces, si nosotros planteamos una mirada objetiva, ¿no? Lo que vamos a hacer es mostrar las cosas tal como son, ¿sí? Sin la impresión del autor respecto de lo que siente o la emoción que le genera estar en ese lugar o el que haya estado en ese lugar. ¿Se entiende? Yo puedo evitar, si quiero, plantear la atmósfera, ¿sí? Describo un lugar que veo. Puede ser, por ejemplo, eh, no sé, pueden elegir ustedes una postal. Y la verdad es que al no haber estado ahí, nosotros no tenemos la vivencia de qué nos pasó estando en ese espacio. Por lo tanto, podemos elegir una perspectiva objetiva y simplemente, como dice, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Los árboles tienen un tronco robusto, alto y fuerte. Punto. ¿Sí? Digo lo que veo. Y tal cual lo vería cualquiera. ¿Se entiende? Sí. O podemos elegir la perspectiva subjetiva y hacer referencia al modo en el que esta persona percibe el espacio. Y como dice en la plaquita, podemos también, obviamente, utilizar las dos miradas, ¿sí? A ver, la subjetiva obligadamente va a tener algo de objetiva, ¿no? Porque nosotros, para poder mencionar cómo nos afecta ese espacio, tenemos que describir objetivamente el espacio. Pero podemos elegir solamente la propuesta de la objetividad, ¿sí? Sí, Bien, porque por ejemplo, sí, sí. en este ejemplo dice, era la ciudad más hermosa que había conocido. La verdad es que la ciudad más hermosa puede ser hermosa para unos y horrible para otros. Ujú. Sin embargo, cuando yo empiezo a desarrollar la descripción y la empiezo a mostrar, lo que voy a hacer es recrear el espacio. ¿Ok? Se Sí, entiende que en esta oración ya hay una tentativa de atmósfera. Una atmósfera de una sensación agradable, de sentirme maravillado, de sentirme feliz porque estoy donde estoy. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? sí. En el momento que uno plantea una opinión, claramente, ¿sí?
estamos ya diciendo cómo nos afecta, en este caso, un lugar. Así que podemos elegir la perspectiva objetiva o la subjetiva, que sí tiene necesariamente que recurrir a la objetiva para poder, ¿no? Hacer también, recrear lo que digo, ¿no? Esta foto mental de lo que yo quiero que mi lector entienda y conozca de este espacio por describir. Y por otra parte, las descripciones pueden ser tanto estáticas como dinámicas. Cuando nosotros realizamos una descripción estática, lo que hacemos es justamente pintar una realidad que es fija. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Pero cuando utilizamos la descripción dinámica y por lo tanto también las imágenes dinámicas, ¿sí? Lo que hacemos es describir una realidad que puede estar cambiando, ¿sí? O en la que haya elementos que se estén moviendo. Por ejemplo, yo puedo hablar de un campo de lavanda, ¿sí? Que vi en Córdoba, y obviamente en ese lugar se mueven las lavandas, se mueven las flores. Yo puedo describir eso como un campo grande, ¿no? Expuesto al viento, me genera una imagen justamente de eso, del movimiento. Vieron que, o no sé, yo porque a veces cuando viajo digo los campos de soja, por ejemplo, ¿no? Se mueven, ¿sí? Ondulan. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar la imagen estática o la imagen dinámica. También mucho va a tener que ver, para mí, en la elección del espacio, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si yo a lo mejor, no sé, pienso ahora en una postal del Arco del Triunfo, ¿sí? No va a haber tal vez la posibilidad o la necesidad de trabajar el movimiento, ¿sí? Pero si yo quiero describir un campo de lavanda por el que pasé hace unos meses, seguramente voy a recurrir a las imágenes dinámicas, es decir, a las imágenes que plantean movimiento. Ahora, podría ser que en la misma descripción haya ambas. Totalmente, Sí. Okay. totalmente. Por eso, digamos que incluso la perspectiva subjetiva, yo puedo decir, parecían, no sé, las lavandas parecían un grupo de bailarinas o los girasoles rotaban y me miraban a medida que yo me iba alejando en el camino, ¿no? Yo puedo mezclar, por ejemplo, la estrategia de la imagen dinámica con la mirada subjetiva o con la mirada objetiva. O sea, las cuatro no son excluyentes, ¿sí? De hecho, o sea, si yo quiero elegir la objetividad, a la que voy a excluir es a la mirada subjetiva, pero después las imágenes estáticas y las imágenes dinámicas conviven, ¿sí? Sí. ¿Alguna duda? No. Bueno, respecto específicamente de la descripción topográfica, es decir, de la descripción del lugar, ¿no? Como decíamos, puede ser tanto objetiva como subjetiva, ¿sí? El paisaje en este caso es el protagonista y se puede describir desde el punto de vista del narrador que se sitúa o pasa, ¿sí? Por ahí, por lo que puede estar cargado de subjetividad, ¿no? Es lo mismo, podemos describirlo de una manera distanciada o nosotros involucrados en el paisaje, siempre y cuando lo que prime sea la descripción del paisaje y no la sensación que a mí me genera, ¿sí? Eso es como un agregado. El paisaje es el protagonista, ¿sí? Sí. Y por último, es una de las tramas textuales, la descripción es la trama más lenta. Por lo tanto, siempre se recomienda no excedernos demasiado, porque resulta pesada, ¿sí? Sí. Bien. Hasta ahí. Respecto del TP3, ¿alguna duda? No, me parece que está claro. Bueno. Pregunta del millón. Más o menos cuánto pensarían ustedes que les puede llevar hacer esta descripción en cuanto a cantidad de renglones o a cantidad de carillas. Media carilla.
Yo creo que como máximo una está perfecto. Ok. Sí, como máximo, ¿no? Si no, de verdad se vuelve pesado. Como no tenemos nada más que hacer que describir, ¿no? No es que la descripción está jugando, ¿no? Con otra trama. Ujú. Sí, lo que puede pasar es que ustedes elijan una foto sí, sí, una foto, una imagen de espacio, que a ustedes las pueda llevar, por ejemplo, a un recuerdo, ¿no? Lo que tiene la descripción, en este caso, es que podríamos intercalar algún fragmento con trama narrativa, por ejemplo, Mm, ¿no? Yo puedo decir que mm, ese lugar me hace acordar a aquella vez que yo fui con mi abuela, ¿no? En el Renault 12, ¿no? ujú. Y la verdad es que lo que estoy haciendo es incorporando una pequeña narración que también ayuda, también colabora, ¿sí? Porque te lleva también a un lugar para luego volver y completar la descripción. O sea que eso es una cuestión ya de qué les pase a ustedes cuando elijan la imagen, ¿sí? Porque Ok. hay muchas La que a veces imagen te la eligen y que están tenemos que vinculadas. poner. Sí, La imagen te la tenemos que poner. sí, Ok. sí, copiar, pegar. Sí, sí. Sí. Por eso decía, a veces pasa que muchos alumnos eligen paisajes que están vinculados con su recuerdo. Ajá. Entonces, ahí lo subjetivo, lo narrativo, pequeños pasajes narrativos medio como que se van metiendo y van colaborando con la descripción, siempre y cuando el paisaje siga siendo eh, el protagonista, no el narrador y no la narración. Ujú. ¿Sí? Bien. Vamos con el 4, la plaquita Vale. 4 y el trabajo 4. Ah, no, tengo todavía tips. Tengo más tips Ah, que ok. sirven. Pasos para poder describir un lugar, ¿sí? Como comentábamos hace un ratito, la clave y el primer paso es ver, ¿no? Realmente observar y seleccionar cuáles son los elementos que hacen de ese lugar y no otro lugar, Ujú. ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de un cielo celeste o un cielo nublado, puede estar en cualquier paisaje, ¿no? Ah, Eh, Luego, es importante esto de componer imágenes sensoriales, ¿no? O sea, trabajar mucho las imágenes visuales, auditivas, táctiles, ¿sí? Las kinestésicas, ¿no? Las imágenes en movimiento, las sinestesias también, ¿no? Si son imágenes en las que se combinan dos o más sentidos. Eso lo tienen más o menos, ¿no? sí. Perfecto. Bueno, entonces, y elegir el punto de vista, ¿sí? Ujú. Dato importante, hay que mantener el tiempo verbal. ¿Sí? Nosotros, si bien describimos, se elige también un tiempo desde donde uno describe, ¿no? Que depende un poco de la distancia, ¿no? Respecto de ese recuerdo o de la última vez que uno vio la imagen o si a la imagen la está viendo en ese momento. ¿No? Uno puede plantear, por ejemplo, toda una descripción en presente. Lo ideal sería mantener la coherencia en el uso del tiempo base, ¿sí? Si utilizo el pretérito, lo mantengo, el presente lo mantengo. Seguir un orden espacial y temporal, ¿sí? El orden espacial tiene que ver un poco con lo que dice debajo en negrita. Al describir un paisaje, en general los escritores primero presentan una idea, una visión general, ¿sí? Y luego van localizando en él los distintos elementos utilizando palabras que indican situación en el espacio. Entonces yo puedo comenzar de lo general e ir, por ejemplo, de arriba hacia abajo, ¿sí? Hacia los costados. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo voy a ir concretando ese lugar? Por eso, lo del orden espacial, ¿sí? Y lo del orden temporal, si la descripción de mi espacio implica que yo me vaya acercando, por ejemplo. Ujú. ¿Estamos? Ahora Sí. parece todo medio como abstracto, pero van a ver que no. Cuando elijan su imagen y empiecen, Escribamos. van a ver Claro. que igual tienen esto, que si les sirve el machete, que ahora Ujú. cuando terminemos yo lo subo. Ok. Usar adjetivos caracterizadores, ¿sí? Es decir, adjetivos que también nos ayuden a pintar, a dibujar, a fotografiar eso que queremos describir, ¿sí? Eh, un adjetivo caracterizador, por ejemplo, es un color, ¿no? Ajá. Los colores, las texturas, ¿sí? Los perfumes.
Y recursos expresivos como la metáfora, las imágenes que son las reinas de la descripción, ¿sí? La personificación, las aliteraciones, son recursos literarios pero que sirven muchísimo para la descripción. Por ejemplo, la personificación, ¿para qué tipo de descripción la utilizarían? La, La personificación. y ¿Objetiva la o subjetiva? personificación. Ah, subjetiva. Claro, porque nosotros sabemos que la personificación consiste en atribuir, ¿no?, cualidades humanas a Sí, entidades algo que que no no lo las son. tiene. Por lo Ujú, tanto, es cómo veo yo, sí. ¿no? Es cómo veo yo eso. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, ya una marca de subjetividad importante. Las metáforas como comparaciones, que son, ¿no? Eh, también, ¿no? Pueden estar cargadas de subjetividad o no. Y las imágenes también, pero son como un poquito más exactas, ¿no? Las aliteraciones también sirven acá. ¿Ustedes recuerdan lo que era una No me acuerdo aliteración? qué son las aliteraciones. Es un recurso, es un tropo, es un recurso lírico que consiste en jugar con el sonido, ¿no? O sea, se juega con el sonido de las palabras para producir un efecto auditivo. Yo puedo decir, por ejemplo, el silbido sibilante de Ah, los ok. autos, ¿no? Y la S me da esa sensación de viento, Ujú, ¿sí? Si yo quiero describir un espacio abierto en el que haya muchos autos, ¿no? Mucha gente, podemos utilizar las consonantes como la R, la P, ¿sí? ok. ¿Vamos por ahí? A Sí, ver, no sí. es necesario que ustedes empleen todos, ¿sí? Las imágenes Ujú, seguro. Lo que yo les muestro es que hay otras opciones para jugar un poco más y ponerle un poco más de información a la descripción. Sobre ok. todo, porque ya en algún momento creo que lo comenté, de las tramas textuales dicen que la descripción es la más difícil de lograr. Como que uno es narrador desde que nace, ¿no? Es narrado y es narrador, que somos personas que contamos historias y hemos escuchado y seguiremos escuchando historias, ¿no? Eh, somos personas expositivas porque siempre estamos eh, brindando algún tipo de información o recibiéndola. Somos personas argumentativas porque siempre estamos defendiendo una postura o escuchando que lo hacen. Somos personas dialogales porque vivimos hablando, ¿no? Ujú, Eh, pero la descripción es una trama que a mucha gente le cuesta mucho, sobre todo por la capacidad de ver, ¿sí? Y de poder discriminar desde dentro de lo que ve, qué es lo que lo hace particular eso, ¿no? Y que se constituye como eso y no como otra cosa. ¿Se entiende? sí. En mi caso, por ejemplo, para mí, en mi caso, ¿no? Me cuesta describir, porque no tengo mucha, eh, a ver, no soy de prestarle atención mucho a lo que veo. Ajá. Es como que miro así como al pasar, no soy detallista. Por lo tanto, me cuesta mucho poder delimitar algo describiéndolo, porque en mi caso no soy muy visual, ¿sí? No presto mucha atención a lo que veo, tal vez sí a lo que escucho, pero no a lo que veo. Entonces, por eso hay personas a las que les cuesta un poco más, entonces un poco la placa ayuda a aquellos que no somos tan duchos en la descripción, ¿no? A ver, bueno, con qué recursos nosotros podemos contar, Perfecto. ¿sí? Bien. Por último, también tenemos la opción de utilizar las oraciones unimembres, ¿sí? O de predicado no verbal, ¿no? La oración unimembre también es llamada construcción nominal, ¿no? Es la que plantea una imagen también, ¿no? Yo puedo decir el cielo, coma, intempestivo, borrascoso, punto, ¿sí? No utilizo el verbo. Lo que hago es plantear una Ujú, imagen también, ¿no? En una oración unimembre o en una oración de predicado no verbal. ¿Estamos? ujú. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien.
¿Alguna duda respecto entonces de este punto? No, Bueno, bárbaro. Vamos con el TP4. TP4 plantea un ejercicio de escritura automática, ¿sí? No sé si ustedes pudieron ver algo del material accesorio, el material auxiliar que está en la plataforma. no, no, no es lo mismo que el otro TP que hicimos. Es parecido. Lo Ah, que pasa es que acá tiene una consigna, se parte de una consigna ya planteada así como más, más firme, pero ok, es ok, similar. es ¿Sí? similar. Yo les recomiendo, ¿cuántas somos? Perdón, porque yo no las estoy viendo. Yo había visto que estaba Flor. Flor y yo. Ah, bien. Entonces sí, está bien el plural. Em, yo les recomiendo que cuando tengan un ratito, vean el video de YouTube de Enrique Páez, que está acá también. Yo ya lo tengo subido al material, pero si no, acá tienen la dirección. Ah, me parece que yo lo vi. Es el que explica cómo hacer la escritura. Que sí, propone como ejemplos el Ulises Sí, 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 lo vi. o Virginia Woolf. Bueno, la verdad Sí, es lo que vi. es muy, muy didáctico y es muy claro, Súper. ¿no? Y como todo el tiempo Sí. está planteando ejemplos, bueno, Ujú. entonces, ¿qué tenemos que hacer en el TP4? Tenemos que seleccionar textos poéticos, ¿sí? Palabras o puede ser construcciones, ¿no? Y luego tenemos que unirlas sin considerar su sentido de forma automática y no premeditada. De este trabajo lo más difícil es lo sin considerar su sentido de manera automática y no premeditada. Porque cuando uno elige, elige, por lo tanto mira, ¿sí? Hay una toma de, hay justamente una decisión, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo, pero cada uno, ¿no? Yo en algún momento hice este trabajo y le puse unos días entre la lectura y la selección de las palabras y la unión, ¿no? Y la vinculación entre ellas. Porque me costaba mucho esto de no mirar lo que dice para unirlas. ¿Se entiende? Sí. Entonces es muy difícil, ¿no? Uno no está pensando siempre. Entonces yo les recomiendo, si pueden y tienen el tiempo, que lo dejen, que elijan y después que lo dejen. Sí, y después ¿no? Porque siempre hay algo que está jugando en nosotros, algo racional, ¿no? Y lo haré bien y será coherente. Y la verdad es que no, o sea, si No es totalmente debería ser coherente, coherente. No claro, si es debería. totalmente coherente es porque no lo hicimos bien. Lo que pasa es Ajá. que es un poco lo que en otro momento creo que ya lo hemos mencionado. Uno está tan sujeto a la norma que cuando se te pide el olvidarla, es muy difícil, ¿no? Ujú, Eh, y más, o sea, el ser humano en general, y más nosotros que estamos todo el tiempo con la normativa, ujú. ¿no? Entonces, como que de repente te está formando para ser totalmente minucioso y se te pide, olvídate, Sí. hacelo. Entonces, como que uno se siente medio como en un abismo ahí. Por eso les digo, si pudieran, eh, ¿no? Y la otra podría ser, que yo una vez lo intenté en papelitos, ¿no? Sí. Sí. Y uno los tira como dados, ¿viste? Y que caiga. Ujú. Este, bueno, justamente el objetivo es ejercitar la escritura automática, ¿no? Alejarnos de las restricciones de la normativa para establecer otros sentidos que van a ser más inconscientes, porque justamente la escritura automática, también vinculada con el fluir de la conciencia o con el monólogo interior, ¿no? Eh, no sé si lo habíamos mencionado ya, pero surge con el surrealismo. Surge como una forma de poder ahondar en el inconsciente, en lo impulsivo, lejos del tabú, ¿sí? De justamente lo que debe ser dicho y lo que no, y de la forma que corresponde y de la que no. Entonces, es una estrategia que también es utilizada mucho en el ámbito de la psicología. Entonces, es como, bueno,
nada, ¿no? Dejar libre el inconsciente. Pero bueno, uno tiene un montón de restricciones con eso también. Así Ujú. que, ¿no? Moni, eras vos, ¿no? Vos te dedicas a esto. Sí, sí. Bien, entonces yo me callo, No, yo porque no. ya soy una Tenés cara que, dura. pero acá Me no quedo con el estoy, surrealismo. no estoy trabajando, así que dale. Pues, no, pero cualquier aporte es que sería genial. Por eso yo me quedo con lo del surrealismo y hasta ahí, y porque capaz que digo cualquier cosa. Mm. Eh, bien, pautas mínimas, y la verdad es que van a ser mínimas, sobre la escritura automática. Eh, que lo dice un poco Enrique Páez, ¿no? Nuestra voz interior está siempre hablando. Y cuando nuestra cabeza habla es un caos, ¿sí? Ujú. Y tenemos un montón de líneas de pensamiento al mismo tiempo, que se van cruzando, ¿no? Y una que toma la, la voz cantante, ¿no? El poder de decir, bueno, primero esto, que es, yo siempre digo lo mismo, es como en este caso, yo estoy hablando con ustedes y o sea, y paralelamente estoy pensando en otras cosas, ¿no? Y está la decisión de, tengo que enfocarme en esto y puedo estar pensando en la ropa que dejé colgada, ¿no? En si se están aburriendo y bueno, nada, siempre va a primar una, pero la verdad es que nosotros, bueno, esto también, Moni, me da vergüenza, pero bueno, nosotros no tenemos un solo pensamiento y lo dejo ahí No, porque claro. me da cosa, porque No, no, vos nada, seguís dando la clase para todo, toda la clase. estoy en un terreno complicado ahí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver o qué podemos leer o escuchar o escribir cuando trabajamos de escritura automática? Sensaciones, ¿sí? Mm. Sensaciones en estado primario. Lo primero que se nos pase, cómo nos pegan esas sensaciones. La propuesta de la escritura automática, más allá de ahondar en el inconsciente, tiene que ver con esto, con tratar de ser una herramienta más, ¿sí? Para poder incentivar la creatividad, la imaginación, ¿no? Para obtener material, para también luego trabajarlo y literaturizarlo. No es necesario ni sugerido respetar las leyes de la sintaxis o de la gramática, pero sí incorporar conectores o signos de puntuación si así lo consideran. ¿Por qué? Porque los conectores y los signos de puntuación van a ser para ustedes el anclaje seguro respecto de cuando tengan que ir uniendo estas palabras y estas frases. Ahí sí quedamos como desnudos si no tenemos un conector. ¿Se entiende lo que voy? Dos palabras que a lo mejor para nosotros, cuando las unimos, están totalmente inconexas, totalmente desvinculadas. A lo mejor un conector o un signo de puntuación puede hacer que se cohesionen. Ujú. Ujú. Este, así que bueno, nada, lo podemos usar al momento de unir algunas palabras o frases, ¿sí? Suele suceder el encontrarnos con muchos puntos, ¿sí? Y oraciones breves o con una ausencia absoluta, ¿sí? Tanto de signos como de oraciones. O sea, muchos pueden trabajar las oraciones breves, ¿sí? Y mucho punto que tiene que ver con lo que pienso, 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 ¿no? Y que es todo distinto y que va surgiendo y tiene que ver con un efecto también de lectura y un efecto auditivo. O puedo no trabajar la estructura sintáctica y que sea un eterno correr de la palabra, ¿sí? Todo depende cómo uno la piense, cómo uno sienta ese fluir. ¿Estamos? Sí. Bien. No, o sea, estamos que entendí lo que hay que hacer, después vemos. Sí, sí, ahora hay que Después vemos sentarse qué y sale. verlo. Claro. Y bueno, y reitero lo que digo siempre. Si sienten que, por ejemplo, están racionalizando mucho o que no le encuentran la vuelta, si sienten que están racionalizando mucho, dense un tiempo. Y si sienten Ujú. que no le están encontrando la vuelta, me pueden mandar el borrador y vamos viendo, ¿sí? Lo que pasa es que uno tiene que Bien. estar abierto a que lo que van a escribir ustedes no va a estar acorde con lo que generalmente se les pide que escriban. Sí. Ahí está el tema, ¿sí? Es como que uno dice, no, Ujú. no, esto no sirve para nada, esto es una porquería, ¿qué estoy haciendo? Entonces, nada, es distinto, de verdad es como un terreno así, pantanoso,
¿no? Para los que estamos apegados a la normativa. Sí. Así que bueno, y por último, esto se los dejo, ¿sí? Si la escritura automática es como un cuadro abstracto, ¿qué escribirían acerca de este siguiendo la propuesta de frases que eviten la descripción y que eviten narrar? Ustedes no, en la escritura automática no tienen que describir ni tienen que contar, ¿ok? Por eso es una suma de sensaciones en forma de imágenes, ¿ok? Ujú. Bien. En este caso, ustedes ven esta pintura. ¿Cuál es la primera frase que se les viene a la mente? Primera, ¿eh? Colores, Bien. ¿Qué más? formas. Bien. Y si tuvieran que hacer una frase, Y yo diría colores y formas en el espacio. ¿no? Yo diría cigarrillos enlatados y cuchillas. ¿Por qué dije cigarrillos enlatados? No tengo la más remota idea. A las cuchillas las veo, Sí. ¿sí? Bueno, eso es automatismo, Ok. ¿sí? Eso es cigarrillos enlatados y cuchillas. No sé, Ujú. pero está, ¿sí? Y por algo surge. Yo no lo sé a nivel consciente, pero bueno, un poco tiene que ver con eso. Yo voy a detener, ahí está, la Ahora, no conversación. importa, de todos modos, a nivel ¿Eh? consciente, que digo, no importa en estos trabajos a nivel consciente que hayas querido decir, sino No, el provocar la imagen en el lector, exacto. digamos. Y no busca la comprensión del otro, No. Ok. para nada. Son sensaciones, sensaciones, Ujú. sensaciones, sensaciones puestas en palabras. Eso es todo. Así que bueno, con esto estaríamos. ¿Dudas, consultas? Por ahora no se me ocurre, después cuando empiece a lo mejor. Bueno, Flor, No, no, no tenía dudas. Es como que con esto me quedó bastante claro lo que tengo que hacer. Pero igual ahora cuando empiece, veré. bueno, sí, veremos, veremos. Bueno, pero yo estaré. Así que cualquier cosa me dicen. Pero bueno, hay que arriesgarse. Este para mí de los trabajos es el más arriesgado, es como el más vertiginoso. Pero por esto que digo, ¿no? De que, nada, uno está en una carrera que te piden, ¿no? Exactitud, perfección, revisión, y bueno, esto es todo lo contrario. Así que a lanzarse. Ahora, te hago una pregunta. Como corrector de algo, como un texto, como este, debe ser muy difícil corregirlo. Porque, ¿qué tocas? Digo, excepto que sea, porque ni siquiera la gramática del todo corregirías, ¿no? A ver, yo supongo que en una situación de tener que corregir un texto en el que un escritor quiera trabajar el monólogo interior y el fluir de la conciencia, a nosotros nos sirve primero para esto que les decía, ¿no? Uno puede estar apegado a la normativa, puede ver el tipo de frases, o sea, si está muy cuidada y si hay una coherencia demasiado sostenida, a lo mejor nosotros no, a ver, es tan personal, uno no puede tocar esto, uno puede sugerir, ¿no? Mira, me parece que hay mucho consciente, hay mucho cuidado, esto tiene que tener justamente esa cosa desordenada, incoherente, fluida o cortada o trabada, superpuesta. Entonces, si nosotros vemos que una persona, un escritor que quiere trabajar un fragmento, ¿no? de su texto con esta técnica y está demasiado coherente y demasiado tocado por la gramática, y ahí tenemos que sugerir que no se corresponde con la estrategia discursiva de la escritura automática, pero me parece a mí, yo no lo tocaría, yo lo sugeriría y le explicaría por qué, porque si no, no queda natural tampoco. O sea, Claro, de verdad tiene claro. que parecer que yo estoy en la cabeza de una persona que tiene 10 millones de cosas encima.
Si yo de repente empiezo a entender todo lo que está diciendo, todo lo que le está pasando por la cabeza, hay un problema. Hay un problema con la estrategia, ¿no? Hay un problema con la escritura, con el uso de la técnica. Así que bueno, no me ha tocado por suerte. Claro, porque pensaba, ¿no? Que, qué sé yo, que los escritores que escriben eso, ¿qué le habrán dicho de su escritura? Porque es el efecto que quisieron provocar, ¿no? A ver, yo creo que en su momento, cuando te digo, cuando los surrealistas creaban esto, no buscaban un corrector. Yo me pongo a pensar en qué posibilidad nosotros nos podríamos encontrar en nuestro trabajo con esto. Ujú. Si alguien quiere plantear un fragmento en donde su cabeza Sí. esté trabajando de esa manera, un fragmentito. No, sí, pues yo pensé, por ejemplo, en el ejemplo que dan en el video de Joyce, que es el que yo conozco, el Sí, monólogo de Molly Bloom. Andá a corregirle eso, ¿no? Pero todo el resto del libro probablemente algún editor se lo debe haber dado, como para que lo corrija o sí. algo así. Y Ahora no esa sé, parte, ¿no? no sé cómo Debe habrá haber sido sido. Sí, a curioso uno le queda la ese duda. trabajo. O habrán dicho Joyce y no le miramos Y nada. chao, no te tocó nada. Claro, viste, ahí está también el nombre, ¿no? Y lo que pudo haber también impuesto, pero no lo sé, la verdad que no lo sé. Pienso en el escritor al que uno puede llegar a acceder, ¿no? Un escritor capaz que, no, Nobel, ¿no? Una persona que recién arranca y que a lo mejor quiera eh, generar esa sensación y que no lo maneje por completo. Pero no más que una sugerencia, porque la verdad es que justamente no se puede tocar algo que es tan privado, Claro, claro. ¿no? Porque si no pierde justamente eso, la subjetividad de la persona que lo está escribiendo. Así que bueno, si no hay más Bueno, dudas, yo me despido hasta la próxima, no sin antes agradecerles su presencia, reiterarles que, nada, que me pueden mensajear por el foro o a mi mail y que bueno, que tenemos tiempo, así que si ok, arrancan con unos días, cualquier duda que tengan, tenemos todo el tiempo del mundo para llegar tranquilos a los parciales, ¿sí? ok, ok. Bueno, le mando un Buenísimo. beso. Hasta Hasta la luego. próxima. Buena tarde. Chao, Chao. profe. Hasta luego.